Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión en el eco de nutrición y diabetes. En un minutito, en unos segundos, vamos a estar continuando con lo que sería el inicio de esta serie para darle beneficio a los que se están conectando. Ahora sí, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a los que se han ido presentando acá en el chat. Espero que pues, todos puedan ir presentándose. Si tiene algún colega a su lado viendo lo que sería esta serie, pueden escribir su nombre, apellido, profesión o especialidad y desde dónde, ¿verdad? De qué municipio se están conectando. Esta serie educativa es gracias a la subvención de HERSA. Y para la agenda de hoy tenemos lo que serían las guías generales, les tenemos un aviso, la preprueba, la didáctica del día de hoy, la postprueba, un espacio para preguntas, como normalmente lo tenemos, presentación y discusión de casos, anuncios y cierre. Como las guías generales, les invitamos a encender sus cámaras, queremos conocerlos, también que haya una participación activa y puedan abrir su micrófono, compartirnos su experiencia y escribir en el chat durante cualquier momento. Para el momento de las preguntas, estaremos dejando de compartir pantalla para que así ustedes se sientan en la comodidad, ¿verdad?, de encender sus cámaras y todos podamos vernos y así poder tener esta participación activa. Estamos trabajando con lo que sería la evaluación de necesidades para lo que sería la creación de nuestras próximas series educativas, podcasts, webinars, de todos los recursos que siempre tendemos a proveerles a ustedes. Tenemos lo que sería esta encuesta de necesidades. Pueden completar el formulario escaneando a este QR code. También en el enlace, ya mis compañeros en el chat le han puesto lo que sería el enlace. Es muy, muy importante que por favor nos ayuden a contestar esta encuesta, ya que en las próximas series educativas queremos hacerla, ¿verdad?, en base a sus necesidades que nos hayan compartido. Vamos a comenzar con lo que sería la preprueba. Ya se encuentra abierta la preprueba, pueden escanear el QR code a los que no les aparece en pantalla si desean hacerlo desde su teléfono celular. Si no, en la barra de abajo, en More, puede acceder a Polls and Quizzes y entrar a la preprueba. La preprueba se va a mantener abierta por unos breves minutos. También ya se encuentra en el chat para beneficio de todos ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a dar inicio con lo que sería la sesión del día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Leticia Hernández con el tema prevención de complicaciones asociadas a la diabetes desde una mirada integral. Bienvenido, doctora Leticia. Muy buenos días a todos, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo. Déjenme, compartir la pantalla. Ah, ok,
¿Están viendo la pantalla? Aún no. No. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? sí la escuchamos. Ok. ¿La pueden ver? No, todavía. Ay, Dios. No me da, ok, estoy dándole a share y no me da la opción de share. No me sale la pantalla, pero no me da la opción de share. Le sale la pantalla para escoger Sí, la my pantalla que desea share, compartir. window o entire screen, pero cuando le doy entire screen, no me deja, no me Y da. en las aplicaciones, su presentación. Mi Xiomara. Pero si quiere, Nidiana la podemos poner co-host para que entonces le permita compartir pantalla. Ahora se supone que sí, doctora. Puede intentar. ¿La pueden ver ahora? No, aún no. Doctora, la otra opción es Windows y rápido poner su presentación. Ok, sí, lo que pasa es que no me da la opción de share. El botón de share se queda gris cuando le doy a window. Igual cuando o sea, cualquiera cualquiera de las cosas que marque me da, no me da la opción de darle al botón de share. El botón de share se queda gris, no se pone azul. Déjame darle cancel y vamos a ver, vamos a quitar esto de aquí. Cualquier cosita, si cree que se le queda gris el botoncito, nos las puede enviar por correo electrónico y yo la puedo presentar. Voy a intentar una vez más. ¿Pueden ver ahora? Sí, ahora sí se puede ver la presentación. Ok. Ah, ok. Ya. Ok, bueno, pues, sorry por, ¿verdad? Por el retraso. Mi presentación se titula Prevención de las complicaciones relacionadas a la diabetes mellitus desde una perspectiva o mirada integral.
No tengo ningún conflicto de interés para la presente charla. Los objetivos de la presentación son, primero, reconocer de manera temprana las complicaciones principales microvasculares y macrovasculares de la diabetes. Creo que solo voy a poder presentar hoy las microvasculares, aplicar de forma práctica las guías clínicas basadas en evidencia para la prevención, el tamizaje, el monitoreo y la detección oportuna de complicaciones en el primer nivel de atención, y fortalecer el rol del médico primario en implementar estrategias multidisciplinarias y coordinadas que permitan reducir el riesgo, retrasar la progresión de las complicaciones e integrar un enfoque centrado en el paciente, promoviendo así la educación, el autocuidado y la adherencia al tratamiento y los cambios en estilo de vida como pilares fundamentales de la prevención. Y por último, facilitar las herramientas prácticas para la toma de decisiones clínicas. Le voy a estar compartiendo unas aplicaciones que ustedes pueden utilizar en el manejo de los pacientes. Aunque vieron un caso clínico, eso lo vamos a estar viendo al final. ¿Por qué hablamos tanto de diabetes cuando miramos esta gráfica? Esto es del Behavioral Risk Factor Surveillance System. Y aquí estamos comparando la prevalencia de diabetes en Puerto Rico con la de Estados Unidos. La de Estados Unidos es aproximadamente 12.3%, mientras la de Puerto Rico es 17.8%. Y nosotros en la práctica sabemos lo que esto implica en términos de la salud, la calidad de vida, la productividad y el gasto en términos de lo que es el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 y todos los tipos de diabetes se relacionan a lo que son complicaciones de vasos pequeños y complicaciones de vasos grandes. La tipo 2 usualmente tiene una carga mayor de lo que son complicaciones cardiovasculares, mientras que la diabetes tipo 1 se relaciona más a lo que son complicaciones microvasculares. Hasta hace algunos años nosotros nos concentrábamos en lo que se llamaba el enfoque glucocéntrico, que era tratar de llegar a una meta de A1C para tratar de reducir esas complicaciones relacionadas a la diabetes, pero los estudios clínicos que se hicieron, ¿verdad? En esos momentos, que ahorita los vamos a ver, lo que se veía es que esto tenía mayormente un impacto en lo que eran las complicaciones microvasculares, y si tratábamos de tener un control estricto glucémico, podíamos incluso aumentar la mortalidad en ciertos pacientes. Eso fue lo que vimos en el estudio ACCORD. Así que como vemos en esta gráfica aquí, no sé si pueden ver el cursor, pues vamos a elegir esa meta de A1C, y esto sigue sí siendo importante, pero nos vamos a dejar llevar por cuál es el estado de salud y funcionalidad de esa persona a quien estamos tratando. No hablamos de edad, hablamos de fragilidad. Y mientras más frágil es ese paciente, pues más alta va a ser esa meta de A1C, mientras más saludable, más funcional, y mientras menos riesgo tenga el tratamiento de ese paciente, pues vamos entonces a tener unas metas más bajas de A1C. Estos son los estudios de lo que le estaba hablando anteriormente, ¿verdad? El estudio de SCT y EDIC, y luego el estudio subsiguiente donde se evaluó ya más a 20 años estos pacientes, pues sí se ha seguido encontrando que en estos pacientes se reduce lo que son las complicaciones macrovasculares, la mortalidad. Esto es en pacientes con diabetes tipo 1, y en el caso de UKPDS, pues vemos que sí se reduce la mortalidad, pero cuando vamos, por ejemplo, al estudio ACCORD, vemos que cuando tratamos de controlar estrictamente estos pacientes, puede aumentar la mortalidad cardiovascular. Este paradigma cambió como consecuencia de luego de que tuvimos la situación con el problema del el medicamento rosiglitazona, pues se comienzan a pedir estudios cardiovasculares para los diversos medicamentos, y nos damos cuenta que muchos ofrecen protección cardiovascular y protección, ¿verdad?, renal, y esto ha cambiado el movimiento de lo que es el manejo de la diabetes, a ver las complicaciones de la diabetes como esa primera de la motivación en el tratamiento de los pacientes. Cuando hablamos del gasto de lo que es el manejo de diabetes, el gasto principal es en el cuidado hospitalario, en el personal, ¿verdad?, de cuidado médico, los servicios médicos y las drogas de prescripción. Y cuando miramos las hospitalizaciones, ¿verdad?, y el gasto de hospitalizaciones, esto para el 2018 en pacientes con diabetes tipo 2, pues vemos que esas complicaciones microvasculares y esas complicaciones
Macrovasculares son las causas principales tanto de hospitalización como de rehospitalización, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Así que todo esto muestra que cuando hablamos del manejo de diabetes, la meta principal debe ser prevenir esas complicaciones y mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo debe ser ese manejo? Pues lo principal que dicen las asociaciones médicas, y la mayoría de mi presentación está basada en las últimas guías de la American Diabetes Association, pues este manejo debe ser centrado en el paciente, debe tener en consideración las preferencias y las metas del paciente, qué comorbilidades tiene, cuál es su punto de partida en términos de estilo de vida, en términos de su alimentación, en términos de su actividad física, cuáles son sus características clínicas, qué otros problemas tiene, que pueden afectar lo que es el cumplimiento con su terapia y con las recomendaciones de estilo de vida, cómo está su salud mental, su cognición y su estado funcional y cuál es el entorno social. O sea, todos estos determinantes sociales son importantes en el manejo de la diabetes. Y pues las metas deben ser individualizadas utilizando lo que llamamos el acrónico SMART, ¿verdad? Que deben ser metas específicas, con un tiempo específico, ¿verdad? Y bien, unas metas bien definidas. El paciente también debe ser educado sobre lo que es automanejo. Nosotros debemos tratar de que ese paciente sea un experto en el manejo de la condición. El lenguaje dirigido a la persona. No hablamos de pacientes diabéticos, hablamos de personas que viven con diabetes, hablamos de personas que viven con obesidad y pues tratamos de no atribuir esa condición médica como una característica de la persona, sino tener un lenguaje que sea un lenguaje sensible. Tratar de utilizar la motivación. Esto, ¿verdad? Ha llevado a cambiar la manera de nosotros manejar los pacientes de un enfoque más paternalista a un enfoque más colaborativo en ese manejo de las decisiones, tanto entre el médico como el paciente y muchas veces estos miembros del entorno cercano del paciente que se convierten en apoyo para estos pacientes en el manejo de su condición. Es importante que haya un seguimiento, reevaluación y apoyo constante. ¿Por qué? Porque queremos evitar lo que se llama la inercia clínica, que es que vemos a este paciente que no está en metas y no hacemos nada. Seguimos, como digo yo, dándole el break de la esperanza, ¿verdad? Muchas veces por la misma petición del paciente que tiene miedo de utilizar nuevos medicamentos, de tratar cosas nuevas, incluso a veces hasta miedo de ir a la nutricionista pensando que le van a cambiar todo lo que va a hacer. Y nosotros debemos tratar de llevar a ese paciente a ser partícipe y a estar, abordar, ¿verdad? Estar en el barco con nosotros tratando de hacer esos cambios en el estilo de vida como una parte súper importante de lo que es su manejo clínico y también en términos de lo que es la adherencia a sus medicamentos. Importante, el manejo de diabetes opera en un sistema interdisciplinario. Nosotros los médicos, ¿verdad? Siempre le digo que el maestro de ceremonias son los médicos primarios, la parte más importante de lo que es el manejo del paciente, porque es la persona, ¿verdad?, que más lo conoce y es el que va dirigiendo ese paciente a los demás profesionales. Estamos los subespecialistas, están las nutricionistas, los fisiólogos del ejercicio, el apoyo psicológico, el apoyo social, todos son parte importante de ese manejo y debemos utilizarlos para, ¿verdad?, poder cubrir las necesidades individuales de nuestro paciente. Ahora vamos a hablar, como decimos ahí, a lo que venimos, de lo que son las complicaciones. Y vamos a comenzar por las complicaciones microvasculares, que, ¿verdad?, son las renales, como la nefropatía, la retinopatía diabética, pero también las complicaciones, ¿verdad?, del sistema nervioso, como es la neuropatía, tanto periferal como la neuropatía autonómica. Y vamos a empezar por lo que es la enfermedad renal diabética. ¿Y en qué consiste? Primero, en albuminuria persistente o una reducción en la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo debemos hacer esa evaluación? En el paciente con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. En el paciente con diabetes tipo 1, ya cuando llevamos 5 años en adelante de la condición o si tenemos, ¿verdad?, ya otras complicaciones que hayamos detectado, que en este caso pues debemos hacer la evaluación antes. Y es importante que esto se repita de forma anual. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a medir microalbúmina y creatinina en orina. Es bien importante que esos dos valores se midan. Muchas veces yo recibo una microalbúmina sola
Y pues realmente esto no es suficiente porque no tenemos una microalbúmina que se estandariza cuál es el grado de hidratación de ese paciente. Así que es importante siempre que esas dos pruebas sean juntas. Y esta prueba se debe repetir si encontramos un valor positivo que es más de 30 miligramos por gramo. ¿Por qué? Porque si hubo una infección, si el paciente pasó una piedra, el periodo menstrual de la mujer pueden hacer que esa microalbúmina esté positiva, o incluso también cuando el paciente es recién diagnosticado que tiene unos niveles de glucosa, ¿verdad?, de A1C bien altos, puede ocurrir que esté positiva la microalbúmina y que cuando la repetimos en 3 meses esté negativa. Así que en este caso tenemos que detectar albuminuria persistente y para eso repetimos la prueba en 3 meses. En aquel paciente donde está negativa esa prueba de microalbúmina y creatinina, pues podemos repetirla cada año. En el caso de los niveles de creatinina sérica, pues se hace también al momento del diagnóstico y la seguimos repitiendo, aunque las guías recomiendan usualmente que una vez al año, tenemos que velar, ¿verdad?, condiciones que puedan hacer que esa depuración de creatinina baja. Por ejemplo, en nuestros pacientes es bien común el uso de medicamentos que son nefrotóxicos, así que en este caso, este paciente se tienen que seguir más de cerca y también, por ejemplo, en un caso de piedras renales, que también puede haber una alteración y en este caso, ¿verdad?, debemos hacer la evaluación. En mi caso, yo lo hago cada 3 meses, tengo esa creatinina sérica. Para hacer esa evaluación es bien importante que el laboratorio usualmente reporta lo que es el MDRD a la hora de reportar la microalbúmina, perdón, la creatinina. Y pues hay una ecuación que se llama CKD-EPI, que es la que se recomienda y la que se ha utilizado en los últimos estudios de lo que es ¿verdad?, el efecto renal de diversos medicamentos, así que es la que debemos utilizar. ¿Qué aplicaciones o herramientas nosotros tenemos disponibles? Por ejemplo, está la de MedCalc, que pues permite determinar, ¿verdad?, esa tasa de filtración glomerular utilizando la ecuación de CKD-EPI, donde solo necesitamos el sexo, la edad y el nivel de creatinina. Por alguna razón no se ve aquí en la pantalla. Y en el caso del National Kidney Foundation, pues tenemos también aplicaciones disponibles. Aquí está, ¿verdad?, las direcciones donde las pueden conseguir, que también nos permiten realizar ese cálculo. En el caso del cálculo de razón de microalbúmina y creatinina, muchas veces el laboratorio simplemente nos reporta los valores aparte de albúmina y microalbúmina y creatinina, pero no nos reporta esa razón. Así que estas aplicaciones nos ayudan. Bien importante mirar cuáles son las unidades que tiene el laboratorio para poder entonces hacer la conversión a miligramos por decilitro y poder entonces tener un cálculo adecuado. De hecho, muchas veces hay equivocaciones a nivel de laboratorio en términos del cálculo, así que es siempre bueno corroborar, especialmente si como que no tiene sentido para nosotros ¿verdad?, ese hallazgo en el paciente. Esta tabla que les presento aquí, esto es lo que se llama el Chronic Kidney Disease Heat Map de Cadigo, y pues esto nos dice qué nosotros vamos a hacer con este paciente de acuerdo a ese valor de microalbúmina y creatinina que encontramos y a la depuración, ¿verdad?, de la filtración glomerular. ¿Verdad? Estos primeros dos pacientes que tienen su depuración entre más de 90 a 89 y no tienen la microalbúmina normal a mínimamente aumentada, pues nosotros le vamos a hacer su seguimiento una vez al año. Por eso tienen ahí cribado una vez al año. Aquellos pacientes que ya empieza a reducirse la filtración glomerular o ya tienen albuminuria grado 1, que está más de 30 a 300, esa tasa de albúmina a creatinina, lo vamos a tratar, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar cuáles son los tratamientos y también dependiendo de cómo está la tasa de filtración glomerular, vamos a hacer más frecuentemente esa reevaluación de esos valores de creatinina y de la tasa, de la razón de microalbúmina y creatinina. Aquellos pacientes que ya tienen albuminuria grado 2 y tienen fallo renal categoría 3B, esos se van ya a referir al nefrólogo, además de comenzar el tratamiento. Y pues vemos que en estos pacientes la frecuencia
de evaluación va a aumentar a 3 veces al año o 4 veces al año, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentran en esta tabla. ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, manejo intensivo de la hipertensión, manejo intensivo de lo que es la diabetes. Vimos ya, ¿verdad?, cuáles eran las metas y nos vamos a individualizar esa meta de A1C, pero para la mayoría se recomienda una presión sanguínea de menos de 130/80. ¿Y cuáles son los medicamentos principales? Los bloqueadores del receptor de angiotensina o los inhibidores de la convertasa de angiotensina. Algo bien importante y es algo que yo veo mucho. Estos medicamentos no se dan para prevención primaria en un paciente que ni tiene hipertensión o no tiene enfermedad renal relacionada a la diabetes. No los damos para prevención primaria, sino los damos para prevención secundaria a alguien que ya tiene albuminuria, vimos los criterios anteriormente, o a alguien que ya tenga hipertensión. El control glucémico estricto, ¿verdad? Ya lo hablamos, que debemos individualizar. ¿Y cuáles son los medicamentos que se recomiendan para estos pacientes? Los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, los principales que utilizamos son empagliflozina y dapagliflozina, y esto en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular mayor de 20. Es bien importante ese numerito. En estos pacientes, ¿verdad? Cuando ya se están acercando a esos niveles más bajos de tasa de filtración glomerular, estos medicamentos solo van a tener un rol en la prevención de la progresión de esa enfermedad diabética renal, pero no en el control glucémico. En términos de los agonistas del receptor de GLP-1, el que está aprobado a nivel de FDA para este beneficio es el semaglutide, pero dulaglutide y liraglutide tienen estudios que indican, ¿verdad?, que tienen beneficio, así que un paciente que ya yo tengo en estos medicamentos, ¿verdad?, y por cuestión de cobertura, por cuestión de acceso y por cuestión de determinantes sociales, pues podríamos continuar el tratamiento de estos medicamentos y utilizar, ¿verdad?, en los medicamentos de marca para diabetes que, ¿verdad?, que de semaglutide, si no están disponibles, pues estos son unas alternativas que podemos tener. Y están también los agonistas no esteroidales del receptor de mineralocorticoides o finerenona. Bien importante que un paciente que no baje un 30% de esa razón de microalbúmina y creatinina al iniciar este tratamiento, pues yo tengo que optimizar el tratamiento. Por ejemplo, si ya yo lo tengo en un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa y no ha llegado a esa meta, pues puedo considerar, por ejemplo, añadir un agonista del receptor de GLP-1 o añadir finerenona como parte del tratamiento de estos pacientes. Los estudios, ¿verdad?, que se han hecho, en el caso de finerenona, los estudios, ¿verdad?, habían pacientes que estaban en inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa desde los estudios iniciales, Fígaro, Fidelio, pero ya en los estudios próximos, pues ya sí se dejaban pacientes que tenían estos medicamentos agonistas inhibidores del receptor del cotransportador de sodio y glucosa, ya ahí, ¿verdad?, de forma, para probar, ¿verdad?, si estos medicamentos podrían tener un uso combinado, ¿verdad?, y se encontró que se mantenía el beneficio cuando se combinan estos medicamentos. Esto sin que aumente el riesgo, ¿verdad?, de complicaciones relacionadas a ellos. ¿Qué cosas le vamos a decir al paciente que le vamos a comenzar un agonista del receptor de GLP, perdón, un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa? Pues vamos a enseñarles la parte de la higiene, bien importante, limpiar el área. Les recomendamos paños húmedos de estos que utilizan los bebés para remover el azúcar o lavarse luego de ir al baño, que tengan una hidratación adecuada, que verifiquen, ¿verdad?, si desarrollan algún tipo de picor, algún tipo de infección, algún tipo, ¿verdad?, de infección de orina o infección en el área de la piel. Es importante, ¿verdad?, que se notifique para entonces hacer alguna intervención farmacológica y en el caso de que sea repetida, pues considerar otras terapias. Tenemos que tener también constancia de lo que son los niveles de potasio, que tanto en el caso de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa y en el caso de finerenona, pues pueden aumentar los niveles de potasio. Usualmente la primera intervención que hacemos es recomendarle a ese paciente a una dieta baja en potasio
Yo tengo, por ejemplo, unas hojas preparadas por una nutricionista dietista que indica cuáles son los alimentos que son altos en potasio, moderados en potasio o bajos en potasio para que el paciente pueda mejorar su selección. Esto es lo que el paciente vuelve y visita a la nutricionista para que tenga una intervención, ¿verdad?, dirigida a mejorar esa ingesta de potasio y muchas veces nada más con esta intervención podemos lograr que los niveles de potasio se reduzcan y que el paciente mantenga su terapia. En el caso de espinezrenona, cuando se mantiene el potasio elevado, lo que se hace es reducir la dosis a la dosis de 10 miligramos en vez de la de 20 miligramos y escogemos la dosis de acuerdo al nivel de potasio. En términos, ¿verdad?, de los estudios que hablé anteriormente, ¿verdad?, el semaglutide fue el estudio FLOW que recientemente pues le dio lo que es la aprobación a nivel de FDA para ser utilizado en estos pacientes con diabetic kidney disease o enfermedad renal relacionada a la diabetes. En el caso de dulaglutide, el estudio AWARD, el estudio REWIND. En el caso del liraglutide, el estudio LEADER. En el caso de las intervenciones nutricionales en estos pacientes, pues una alternativa a la dieta DASH que se puede conseguir, ¿verdad? El paciente lo puede conseguir a través del mismo internet. Reducir la proteína en aquellos que tienen ya enfermedad más avanzada, grado 3 en adelante, a 0.8 gramos por kilogramo, pero sí, si este paciente entra ya a diálisis, pues ya se puede subir el grado de la cantidad de proteínas a 1.0 a 1.2 gramos por kilogramo. Pero siempre importante referir porque hablamos, ¿verdad?, que siempre hay que individualizar y pues la nutricionista es quien puede ayudar mejor a este paciente. Y pues en el caso de los referidos que hablé anteriormente, pues obviamente aquellos pacientes que tienen una proteinuria más avanzada o una disminución más avanzada de esa depuración de creatinina, pues el referido propio a lo que es al nefrólogo. En el caso de retinopatía, ¿verdad? Esta es una complicación neurovascular que es la causa más común de ceguera en personas de 24 a 74 años con diabetes mellitus y pues esta progresa desde lo que son microaneurismas a hemorragia retinal, a isquemia y a neovascularización. Otros de ellos que pueden tener pues, son hemorragia vitreal, desprendimiento de la retina y el riesgo aumenta según mayor es la duración de diabetes, según mayor es el grado de hiperglucemia y la duración de hiperglucemia en estos pacientes y otras condiciones que pueden contribuir son la presencia de nefropatía e hipertensión. El control glucémico, el control de la presión sanguínea, como hablamos anteriormente, pueden reducir el riesgo de desarrollo y de hecho hay estudios que sugieren que los fibratos pueden reducir esta progresión de retinopatía, así que es algo que podemos contemplar, especialmente en ese paciente que tiene una elevación de sus triglicéridos. ¿Qué se recomienda? Una prueba de cribado por el oftalmólogo donde se haga un examen dilatado de retina por lo menos una vez al año. Y ese examen debe ser al inicio del diagnóstico en el paciente con diabetes tipo 2 y a los 5 años en el paciente que vive con diabetes tipo 1. Cuando hablamos de este paciente, ¿verdad?, que debe continuar un seguimiento con su oftalmólogo y es bien importante que en estos pacientes que ya tienen una retinopatía establecida, que tienen un nivel elevado de hemoglobina glucosilada y estamos considerando, por ejemplo, un agonista del receptor de GLP-1 como tratamiento para estos pacientes, debemos coordinar con el oftalmólogo para que haya una evaluación de este paciente antes de comenzar este medicamento y especialmente si vemos que hay una reducción marcada en los niveles de A1C, porque esta reducción de niveles de A1C podría causar que se exacerbara esta retinopatía. Esto puede ocurrir con cualquier medicamento que produzca una reducción marcada de A1C, o sea, es algo que puede ocurrir, por ejemplo, en insulina y pacientes que son bien vulnerables a este tipo de progresión son las mujeres embarazadas, que ¿verdad? Sabemos que durante el embarazo tenemos unas metas de control glucémico mucho más estrictas y ese cambio pues puede provocar que haya una progresión de esa retinopatía y este paciente ¿verdad? Tiene que ser referido a el oftalmólogo con prontitud.
En el caso de la neuropatía diabética, ¿verdad? Hay muchas otras causas de neuropatía, así que siempre tenemos que considerarlas. Vamos a hablar ahorita de esas otras causas. El 50% de los casos son asintomáticos, así que es bien importante ese historial, esta evaluación que le hacemos al paciente para poder detectar estas claves que nos pueden llevar a pensar que este paciente tiene neuropatía por diabetes. ¿Qué síntomas pueden tener? Quemazón, cosquilleo, adormecimiento y dolor, que está relacionado a lo que son las fibras pequeñas, y problemas de balance y caídas, que están más relacionados a lo que son las fibras nerviosas grandes. Síntomas de neuropatía autonómica, ortostatismo. Este paciente, ¿verdad? Le tomamos la presión sentado y se para y esa presión baja sin que haya un aumento en pulso. El paciente, ¿verdad? Se queja de mareos, especialmente cuando cambia de posición, cuando se levanta por la mañana, cuando se levanta por la noche. Pueden tener saciedad temprana, disfunción eréctil, cambios en sudoración. De momento, ¿verdad? Dicen que ya no sienten, ¿verdad? Sudados los pies, la piel de los pies se ve más, como más agrietada por esos cambios de sudoración. Y es bien importante en esos pacientes que tienen neuropatía autonómica que tenemos en medicamentos como por ejemplo los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. Pues aquí en estos pacientes quizás esa no es la mejor opción y debemos considerar otras opciones de tratamiento, al igual que los medicamentos que son, ¿verdad? Como las sulfonilureas, que pueden provocar niveles reducidos de glucosa, como la insulina, pues debemos tener precaución, ¿verdad? Porque muchos de ellos, una de las cosas que vamos a ver es que no sienten las hipoglucemias. Paciente que no siente hipoglucemia, ¿verdad? Una de las cosas que a veces podemos hacer, a veces es como que por decirlo así, se acostumbran a esas hipoglucemias constantes. Cuando nosotros permitimos que suban un poco los niveles de glucosa, vuelven a tener la capacidad de sentir las hipoglucemias, pero si ya hay un daño, en este caso, esto no va a ocurrir. Y estos pacientes, ¿verdad? Aquí el monitoreo continuo de glucosa, pues tiene también un rol bien importante. Siguiendo con esto, vamos a hacer evaluación para neuropatía al momento del diagnóstico y también luego anualmente, que vamos a hacer historial. Como hablamos anteriormente, buscar todas estas claves que pueden darnos luz de que el paciente puede tener una neuropatía. En términos del examen, ¿verdad? Para neuropatía, bien importante el examen del pie, mirar la apariencia, el color, la temperatura, la callosidad, si tiene ulceraciones. Una alternativa también, además de los pulsos, el Ankle Brachial Index es una alternativa adicional. Y para evaluar las fibras pequeñas, la sensibilidad al pinchazo y la sensibilidad a temperatura, yo el mismo Turning Fork, ¿verdad? Siempre está bien frío, así que es una de las maneras donde como yo pruebo la temperatura. Y pues para las pruebas grandes, el Turning Fork para probar esa percepción de vibración, los reflejos, bien importante, ese reflejo aquiliano que muchas veces se pierde, la propiocepción y la prueba con el monofilamento de 10 gramos. Para la parte de la sensibilidad protectora, pues ya ahí la prueba de monofilamento, ¿verdad? Es la manera de evaluarla. Evaluar otras causas es súper importante. Deficiencia de B12, especialmente en este paciente que utiliza metformina. El alcohol. Usualmente esto es algo que trae mucha vergüenza a algunos pacientes, el hablar del alcohol y hablar con honestidad. Así que siempre cuando yo hago esta pregunta, siempre trato de preguntarle un número grande para que él se anime a decirme cuánto alcohol está consumiendo. O sea, no le voy a preguntar si te tomas 1 o 2 tragos, siempre pongo un número, depende, ¿verdad? Te tomas 10 tragos en una semana, para que el paciente se sienta en libertad de que no, ¿verdad? De que no va a ser juzgado al contestar esta pregunta, ¿verdad? Esto también es sumamente importante. Tratamientos previos, por ejemplo, la quimioterapia previa es una causa bastante importante de lo que son esos cambios en la sensación. Hipotiroidismo, síntomas de hipotiroidismo importante, ¿verdad? Intolerancia al frío, esa sensación de hinchazón, pobre concentración, estreñimiento, son síntomas que debemos preguntar porque esto también podría traer síntomas similares
y, ¿verdad? Malignidad, pérdida de peso y todas, ¿verdad? Las preguntas que hacemos para malignidad. En términos de la neuropatía autonómica cardiovascular, ¿verdad? Evaluar uno de los síntomas es taquicardia, como hablé anteriormente. Hipertensión ortostática puede ser otra hallazgo que veamos en ese paciente. Neuropatía gastrointestinal, sumamente importante en esos pacientes que tienen excursiones de glucosa. Una de las cosas que le debemos preguntar, ¿te estás llenando rápido? Cuando comes, te sientes como nosotros decimos en Puerto Rico, como empancinado, es una de las, ¿verdad? De las palabras que se utiliza, o te sientes como muy lleno, muchos gases, ¿verdad? Estos pueden ser síntomas de dismotilidad, de gastroparesis, de disfunción biliar. Si tienen estreñimiento y diarrea intermitentes, incontinencia fecal, todos esos pueden ser síntomas. ¿Y cómo va a ser el manejo? ¿Verdad? Bien importante, tanto el control glucémico, el control de lípidos y el control de la presión sanguínea han mostrado que hay beneficio en términos de lo que es el desarrollo, ¿verdad? El riesgo de neuropatía diabética. El control de peso también es bien importante. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Primero, si hay dolor, manejo de dolor. Las alternativas de tratamiento que tenemos, ¿verdad? Son los gabapentinoides, medicamentos SNRIs son otras alternativas como duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina. Los tricíclicos, bloqueadores de canales de sodio también se pueden utilizar, y cuando hablamos de agentes tópicos, por ejemplo, capsaicin, lidocaína, pues son algunas de las alternativas que tenemos. En términos de la neuropatía, ¿qué vamos a hacer en lo que es educación? Autocuidado del pie. Bien importante que ese paciente les recalquemos en todas las visitas, aunque sean unos minutos, que hay que verificar ese pie todos los días, que hay que verificar los zapatos, que si él no se puede mirar la planta del pie, por ejemplo, puede colocar un espejo en el piso para mirarlos o pedir ayuda de un familiar, verificar entre sus dedos, las uñas, cortaduras. La utilización de zapatos terapéuticos cuando ya tenemos, ¿verdad? Disminución en lo que es esa sensación protectora del pie para evitar lesiones. Y bien importante, ¿verdad? La alimentación, porque la neuropatía, ¿verdad? Hay deficiencias como la deficiencia de B12 y otros nutrientes que pueden contribuir al desarrollo de estos síntomas. Algo bien común que yo veo es que muchas veces mis pacientes, ¿verdad? Lo que tienen es deficiencia de B12, y sabemos que esto es algo que es bastante fácil de suplementar en la mayoría de los casos, y este es otro momento también donde podemos referir a este paciente al nutricionista para que le dé recomendaciones para que pueda subsanar cualquier deficiencia nutricional que pueda estar contribuyendo a estos síntomas. Y también, ¿verdad? Referido al podiatra de acuerdo a los hallazgos que encontramos, al dermatólogo, pacientes que tengan hongos, que tengan, ¿verdad? Onicomicosis, tinea pedis, pues es importante hacerles referido porque son portales de entrada que pueden traer luego complicaciones más serias. El referido al neurólogo, si tiene úlceras, a cuidado de úlceras, ¿verdad? En el hogar, o cuidado de úlceras en las instituciones, ¿verdad? Que reciben pacientes de forma, ¿verdad? En clínicas, ay, se me fue. Y ver, en el caso de aquellos pacientes donde sospechamos que tienen, ¿verdad? Gastroparesis, pues esa evaluación del gastroenterólogo y hacerle, ¿verdad? Las pruebas de vaciado para ver si ese paciente en efecto tiene gastroparesis, porque de hecho la administración de insulina cambia en aquellos pacientes que tienen gastroparesis. Como hablé anteriormente, la nutrición sumamente importante. Esto es ¿verdad? Una comorbilidad de la diabetes que muchas veces no hablamos mucho, y es lo que es el hígado graso, la enfermedad de hígado graso. Es bien importante que nosotros hagamos cribado a nuestros pacientes y hacerle pruebas no invasivas para determinar si este paciente necesita otras pruebas adicionales para ser evaluados, ¿verdad? Para ver si ya tiene fibrosis y dirigir su tratamiento a lo que es fibrosis. Aquellos pacientes, ¿verdad?, que tienen diabetes tipo 2, que tienen prediabetes o que tienen obesidad con enfermedad cardiovascular, pues debemos considerar hacerle lo que llamamos el FIT-4.
Esto lo hacemos a través de una aplicación en la que podemos encontrar en nuestra computadora, donde vamos a utilizar lo que son los niveles de enzimas hepáticas, las plaquetas y la edad del paciente para determinar su riesgo de fibrosis. Aquel que tiene un FIB-score más de 3, 1.3 o más, pues le vamos a hacer, entonces podemos hacerle, por ejemplo, un FibroScan para determinar cuál es su grado de fibrosis. Esto, si está menos de 2.67, si está más de 2.67, en este caso, además de mandar la prueba, se envía, ¿verdad?, al hepatólogo para tratamiento. Ahora mismo hay 2 medicamentos que tienen aprobación para estos pacientes que tienen fibrosis grado 2, grado 3, que son el semaglutide en sus versiones, ¿verdad?, originales, aprobadas y reguladas por la Administración de Drogas y Alimentos. Y está también lo que es un agonista de receptor de TRH. No quiero decir el nombre de marca, eh, pero que también está aprobado para el manejo de estos pacientes que tienen fibrosis grado 2 y grado 3. Okay. Se me alteró el orden de las slides, pero esto es el cálculo de FIB-score, esto es, la aplicación es de MedCalc, ¿verdad? Vamos a usar la edad, nivel de AST, nivel de ALT y la cantidad de plaquetas para determinar entonces el riesgo de fibrosis en este paciente y hacer el referido adecuado. Hablando entonces de lo que es hipertensión, ¿verdad? La recomendación de tratamiento de hipertensión, bien importante, como hablé anteriormente, no damos medicamentos, ¿verdad?, de tipo ACE o ARB a menos que haya hipertensión o que haya, ¿verdad?, diabetic kidney disease. A estos pacientes sí se les da. Pacientes que tengan, ¿verdad?, una presión entre 130/80 y 150/90, le vamos a comenzar con un agente, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la disminución de riesgo de complicaciones macrovasculares. Si tiene albuminuria o si tiene enfermedad establecida, le podemos dar un ACE inhibitor, ¿verdad? Un inhibidor de ECA, un agonista de los receptores, un IRB, o considerar un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Aquellos que tienen ya, perdón, estos son los que no tienen albuminuria, y los que tienen albuminuria, pues ahí tenemos estos 2 medicamentos como lo que es la terapia de elección. Importante en todas las condiciones, el manejo de estilos de vida es lo principal. Eso, ¿verdad?, lo que es la alimentación sana, el referido a esa nutricionista y la recomendación usualmente 150 minutos de ejercicio cardiovascular con 2 días de ejercicio de resistencia. Esos 150 minutos distribuidos en una semana. Ese ejercicio debe ser de intensidad moderada y cuando hablamos de intensidad moderada, algo que le podemos decir al paciente es que puedo hablar mientras estoy haciendo ejercicio, pero si trato de cantar, se me corta, ¿verdad? Se me corta la respiración. Eso es intensidad moderada. Ejercicio intenso. Ahí en este caso son 75 minutos la recomendación. ¿Y cómo lo identifica el paciente? Porque si trata de hablar en 2 o 3 palabras ya necesita buscar aire. Ahí ya eso es ejercicio intenso. Pero como hablé al principio, vamos a partir de cuál es la base de ese paciente. Si este paciente no hace nada, algo tan sencillo como pararse cada hora y dar una vuelta es algo que va a mejorar lo que es, ¿verdad?, la tolerancia poco a poco del ejercicio de ese paciente. Tiene sí también un beneficio. Metas sencillas como, por ejemplo, aumentar 500 pasos por día a la base de pasos que este paciente da. Y pues hoy día sabemos que ya la meta de pasos no es 10,000 pasos, que con 7,000 pasos tenemos el mismo beneficio que tendríamos con 10,000 pasos al día. Así que esas son metas que puede establecer el paciente antes de llegar a ese ejercicio de intensidad moderada. Otra cosa, ¿verdad?, que muchas veces yo le digo, después de comer, date 4 a 6 minutos de una caminata bien rápida. Ese paciente que tiene muy poco tiempo, ¿verdad?, en su día a día, ¿verdad?, por situaciones sociales. En el caso de aquel paciente que tiene una presión mayor de 150/90, pues ya hay
utilizamos terapia doble y, ¿verdad? Siempre es importante el referido a lo que es ¿verdad? Al cardiólogo. En el manejo de lípidos, ¿verdad? Personas de 20 a 39 años, si hay factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Pacientes que tengan diabetes, que tengan, ¿verdad? Que tengan hígado graso, son pacientes que tienen albuminuria, donde debemos considerar terapia, ¿verdad? De estatinas. Personas de 40 a 75 años que tengan diabetes, ya ahí tienen criterio para utilizar estatinas. Si no tienen hipertensión u otros riesgos cardiovasculares, la meta de ese colesterol LDL es menos de 100. Si tienen, ¿verdad?, ya más de un riesgo cardiovascular, la meta es menos de 70. Y aquellos que ya han tenido eventos cardiovasculares, la meta sería menos de 55. Y en este caso vamos a tratar de darle, ¿verdad?, la terapia más alta que pueda tolerar este paciente. Esta es la aplicación Prevent. Esta aplicación se consigue a través también del internet, y esta aplicación permite hacer un cálculo de ese riesgo cardiovascular, pero también el riesgo de fallo cardíaco en los pacientes, y toma en consideración al pedirle zip code al paciente lo que son determinantes sociales relacionados al área donde ese paciente vive y el riesgo, ¿verdad?, que hay por lo que es el acceso a los servicios en esa área donde vive nuestro paciente. Algo que no se habla mucho es el riesgo de osteoporosis en los pacientes con diabetes, y es algo que los últimos 2 guías de la American Diabetes Association lo toman en consideración. De hecho, hace unos cuantos años atrás, cuando yo era fellow de Research de Endocrinología con la doctora Lillian Haddock, nosotros hicimos una evaluación de Latin American Vertebral Osteoporosis Study, que evaluó 5 países de América Latina en términos de lo que era el riesgo de osteoporosis y fracturas, y nosotros hicimos lo que es una evaluación de cómo la diabetes aumentaba el riesgo de fracturas, y en ese momento nosotros encontramos que para la población de Puerto Rico el riesgo de fracturas en pacientes que vivían con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 era 1.82 veces por encima de una mujer con las mismas características que no tuviera diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 se considera que el riesgo está relacionado a ese peso menor que lleva a esa mujer tener lo que es una masa ósea pico menor que una mujer que no tenga diabetes. Esto unido también, esto ya que aplica la diabetes tipo 1 a la diabetes tipo 2, que estos productos avanzados de glicación, ¿verdad? Lo mismo que ocurre con la hemoglobina glucosinada, ¿verdad? Lo mismo que ocurre con otras proteínas y sustancias en nuestro cuerpo, aumenta el riesgo de fracturas afectando la estructura de ese hueso. ¿Y cuáles son los criterios para densitometría en esa persona que vive con diabetes? Aquí todo el mundo, sin importar el sexo, más de 65 años, o aquellos que tengan 50 años o más, que tengan hipoglucemias frecuentes, que tengan una duración de diabetes de 10 años, que tengan terapias con insulina, TZDs o sulfonilureas, que tengan un pobre control glucémico, porque sabemos que van a tener más advanced glycation end products, que tengan neuropatía, que tengan retinopatía o nefropatía, que tengan riesgo de caídas frecuentes o que usen esteroides de 2.5 miligramos por 3 meses o más. Pues a estos con más de 50 años y respectivo del sexo le vamos a hacer su densitometría. Y aquí, en términos de los criterios de tratamiento, siguen siendo los mismos para la mayoría de las personas, que son para una persona que no tiene diabetes, ¿verdad? Menos de 2.5 de T-score, o que tengan el Fracture Risk Assessment Tool Score mayor de 3 para riesgo de fractura de cadera o mayor de 20 para una fractura mayor osteoporótica. Pero en pacientes que tengan T-score de menos 2, pero tengan otros factores de riesgo, como estos, por ejemplo, que mencionamos para las personas mayores de 50 años, podemos considerar el tratamiento a un T-score de menos 2. Otros factores de riesgo, ¿verdad? También, pues son, por ejemplo, enfermedades como lupus, enfermedades renal, enfermedad del hígado, el uso de esteroides, fractura parental, ¿verdad? De cadera,
de bajo trauma, personas que tengan más de 3 unidades de alcohol por día, o más de 3 unidades de alcohol por día, o personas, ¿verdad?, que fumen. Esos son otros factores de riesgo donde nosotros consideraríamos pues dar una terapia antes. Pues nada, con esto voy a dar por terminada la presentación para poder dar ¿verdad?, seguimiento al resto de la actividad.